Oye, espera. Si eres emprendedor o ya eres empresario, este video te va a ayudar. En caso contrario, que ni eres emprendedor, pero tampoco eres empresario, comparta este video para asesorar a esas personas que están teniendo problemas hoy en día. Puedes ayudarme y contribuir al crecimiento de este canal dándole un like y compartiendo con tus amigos. Vamos a hablar del punto de equilibrio. ¿Cómo podemos calcular ese punto de equilibrio para nuestro negocio, proyecto de emprendimiento, nuestra empresa? Pero para ello debemos conocer qué son los gastos fijos, ¿sí? Tenemos gastos fijos como lo es el arriendo, como lo es los servicios de internet, como es los préstamos bancarios y como son los salarios. Estos gastos, así vendamos o no vendamos, son gastos fijos que son de obligatorio cumplimiento. Tenemos nuestro negocio ubicado en un local comercial, tenemos nuestra oficina y tenemos que pagar ese arriendo, ese canon pactado, ya sea con nuestra empresa de inmobiliaria o la persona que nos dio la confianza para poder tener nuestro proyecto de emprendimiento, nuestra empresa, ¿sí? El servicio de internet pues no es un gasto variable porque sí o sí hemos adquirido un contrato con esta empresa que hay un cargo fijo mensual, utilicemos o no utilicemos el servicio. Tenemos lo que son los préstamos bancarios, es aquel préstamo adquirido para iniciar nuestro proyecto de emprendimiento o en nuestra organización para la modificación de un producto o un servicio. Y los salarios de nuestros colaboradores. Ahora tenemos los gastos variables, que son los servicios públicos. ¿Cuáles son los servicios públicos variables? Luz, agua, gas, ¿sí? Que todos ellos son variables de acuerdo a nuestro nivel de ventas o nuestra apertura o cierre de los negocios. En este tiempo de pandemia, pues que hemos tenido cierres de establecimientos, pues el servicio público de luz, agua, pues llegarán por el monto mínimo. Lo que son los gastos de publicidad cuando nuestro negocio esté muy bajo en las ventas o que queramos generar una recordación de la marca, ¿sí? Para atraer a nuevos clientes, pues tenemos que empezar a pautar en nuestros servicios de publicidad, llámese servicios de publicidad en las redes sociales, servicios de volanteo o el voz a voz, o asimismo armar promociones que sean atractivas a nuestros clientes. Tenemos lo que son los fletes, ¿sí? Los fletes para ir y ofrecer nuestro servicio o ejecutar el servicio contratado o enviar o recibir la mercancía. Recuerde que hay empresas o hay proveedores que nos dan el flete gratis si compramos en cierta cantidad. En dado caso que no alcancemos ese umbral de compra, tendremos que pagar el flete. Y lo que por último tenemos la jornada laboral ordinaria. Entonces cuando debemos laborar los domingos festivos o generamos horas extras. ¿Cómo es el gráfico del punto de equilibrio para entender un poco más de qué es lo que estamos hablando? Entonces trazamos una gráfica lineal de ventas versus ingresos y egresos, ¿sí? Calculamos los gastos fijos, calculamos los gastos variables y en la sumatoria de estos dos nos da los gastos totales, ¿sí? Ahora van las ventas, ingresos por ventas y tenemos al margen izquierdo pérdidas, ¿sí? Y tenemos al margen derecho ganancias. ¿Qué es esto? El eje central o el punto central de esta gráfica lo conocemos como punto de equilibrio. En resumidas cuentas, ¿qué es? Es el cálculo del número de unidades o servicios a vender para alcanzar el punto de equilibrio. Pero la gráfica, algunos lo entenderán, otros no. Vámonos directamente a lo que es la fórmula. Vamos al cálculo del punto de equilibrio. Debemos conocer una variable que es el margen del negocio, conocer los gastos fijos y conocer los gastos variables.
Esta es la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Son los gastos totales multiplicado por la sumatoria del 100% más el margen del negocio dividido sobre el margen del negocio. Eso nos arroja como un resultado los ingresos para el punto de equilibrio. Pero me dicen, Arley, la fórmula está muy bonita y todo, pero no la entiendo. Vamos, explícamelo con un ejemplo. Vamos para allá. Ejemplo. Si nuestro margen del negocio es del 30% y nuestros gastos totales, la sumatoria de los gastos fijos y los gastos variables son de 6.500.000, aplicamos la fórmula. Tenemos 6.500.000 multiplicado por la sumatoria del 100% más el 30%, eso nos daría 130% dividido por el 30% del margen. Esta operación nos da una venta o los ingresos mínimos para tener el punto de equilibrio para poder pagar las obligaciones contraídas de los 6.500.000, que es una venta de 28.166.667 pesos. Porque algunos emprendedores, bueno, hay algunos emprendedores que no hacen el cálculo correcto y terminan en el final del periodo, al final del mes de la venta, pues sí, tienen ventas de 15, 20 millones, entran, agarran el dinero y pagan las obligaciones contraídas, van para el segundo mes lo mismo, para el tercer mes lo mismo, pero cuando vuelven y se dan cuenta que no tienen el producto para seguir vendiendo, porque han estado con porque han estado con los artículos de venta tratando de suplir esas necesidades o esas obligaciones contraídas en el negocio. ¿Qué podemos hacer con este número? Lo dividimos por el número de las ventas diarias, ¿sí? Y eso nos arroja una venta diaria mínima. Con eso ya podemos establecer o conocer, ¿sí? Cómo cerramos las ventas de nuestro negocio. Pues utilizando este ejemplo, si cerramos las ventas superiores a 1.173.611 pesos, el negocio va bien. Pero si el negocio va cerrando por el margen menor a este número calculado, ahí es donde debemos entrar y revisar cuáles son los factores que están afectando las ventas. Tenemos el cliente, tenemos el artículo, nuestro negocio es conocido o nuestro negocio si está a la vista al público o por qué canales de comunicación estamos pautando nuestro negocio, ¿sí? O nuestros precios son elevados o por lo consiguiente nuestros precios son bajos. También se puede evaluar que no estamos asesorando muy bien a los clientes. ¿Qué podemos hacer para mejorar esas ventas diarias? Todo parte de la calidad del servicio y de la calidad del producto. La calidad de servicio es un servicio al cliente oportuno y eficaz, que podamos resolver las dudas del cliente, ¿sí? No es vender el artículo por vender, es decir, cubro la venta diaria, no, pero es el artículo que el cliente necesita, o el cliente, por ejemplo, necesita recuperar el brillo de sus zapatos, o necesita mantener el cuero del mismo, o qué es lo que necesita, porque el cliente viene con una necesidad y una expectativa del negocio. Nosotros debemos cubrirle esa necesidad y sobrepasar esa expectativa que tiene el cliente sobre el negocio. Porque lo que buscamos es que el cliente vuelva y nos compre, generar nuevamente esa recompra para que nuestro negocio se mantenga en el tiempo. Si nos dedicamos solamente a atender, ¿sí? Viene el cliente, busca el producto, se lo lleva, ya.
Entonces el negocio no va a tener esa calidad en servicio que va a ser un factor diferenciador al momento de enfrentarnos con la competencia, ¿sí? Porque recordemos que si nuestro negocio es nuevo, la competencia va a hacer lo posible por mantener sus clientes, bajar el margen de venta, ¿sí? El margen de utilidad, armar promociones, ¿sí? Asesorar mejor a los clientes, y entonces es ahí donde nosotros debemos analizar con una pequeña DOFA cuáles son mis competidores y cuál es ese canal de ventas que ellos tienen y cuál es el valor agregado que les da a los mismos, y esa expectativa con los cuales van los clientes a comprarles, y nosotros sobrepasar esa expectativa. Como pudimos ver en la fórmula, ¿sí? Esta nos ayuda a despejar un poco más cuál es nuestro nivel de venta que tenemos actualmente. Porque el momento de recibir dinero y estar pagando obligaciones aquí y allá, no comprendemos ni entendemos si nuestro negocio realmente es rentable y se va sosteniendo en el tiempo. Solo aquellos se dan cuenta cuando el negocio ya no lo es rentable, cuando el nivel de inventario ha disminuido y las obligaciones ya no dan tregua, porque son obligaciones adquiridas, son obligaciones que hay un compromiso de por medio que tenemos que seguir pagando. Y esas personas se ven obligados a acabar ese negocio y terminar volviendo a emplearse, y eso no es lo correcto. Lo correcto es que al inicio del negocio y en el transcurso del mismo podamos identificar cuáles son esas falencias que estamos teniendo a la hora de manejar nuestra empresa, nuestro pequeño negocio, porque los grandes empresarios, al momento de tener esas crisis, decidieron consultar a grandes expertos. Si requieren alguna ayuda adicional en su proyecto de emprendimiento, si requiere una asesoría, no duden en escribirme. El chat está abierto, las redes sociales están abiertas para elevar cualquier consulta y yo podérsela solucionar. Muchas gracias. Puedes ayudarme y contribuir al crecimiento de este canal dándole un like y compartiendo con tus amigos.